enseñanza que vimos hace 8 días. Si no se acuerda, repetimos el mensaje de 8 días y nos vamos con el siguiente. Pero hablamos hace 8 días de ser nuevas criaturas. ¿Se acuerda? Empezamos con 2 de Corintios. No lo voy a repasar, solamente para dejar el antecedente y tomar el hilo de en lo que íbamos, en qué nos quedamos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mencionábamos también que de pronto nos vemos como lo que dice Pedro, que somos como el perro que vuelve a su vómito o como la cerda que vuelve al lodo, ¿no? Y eso lo veíamos como un hecho de lo que queremos dejar de hacer, queremos dejar de ser lo que hicimos, lo que pensamos, lo que fuimos, queremos dejarlo atrás ya de una vez por todas y ser las nuevas criaturas que queremos ser. Y no solo por el hecho de haber cambiado de religión o de haber cambiado de iglesia o porque ahora somos cristianos, no, hermano, porque es una vida mejor. Lo que el Señor Jesús promete en el Evangelio de Juan, que suele ser repetido hasta el cansancio, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dice el Señor Jesús, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. ¿No les suena eso como que ya conocemos esa historia, como que conocemos ese momento donde fuimos robados, saqueados, destruidos y a punto de morir y estamos ahí ahogados ya en desesperación? Esa es la vida que tenemos en Cristo. Esa es la vida que ofrece el diablo. Robar, matar y destruir, ese es su trabajo. Pero en ese mismo versículo dice Jesús, y ese pero es importante, dice, Satanás, el diablo está haciendo su obra, el ladrón está haciendo su trabajo, robar, matar y destruir. Pero, ya conmigo, cuando la Biblia hay un pero, todo lo que sucede antes de ese pero, tiene una condición. Es decir, si algo está describiendo la Biblia, eso no va a suceder tan libremente si hay un pero de por medio. Cuando nosotros ponemos un pero, nos vamos a disculpar cuando, oye, te pido perdón, pero es que tú, ya el perdón, olvídese. El solicitar perdón porque le pones un pero, olvídate, y ese pero te echó a perder el perdón que estaba solicitando. ¿Por qué? Porque justificamos o tratamos de justificar la disculpa que estamos pidiendo, el perdón que estamos pidiendo, lo justificamos con un pero. O sea, sí te pido perdón, pero tú también te pasas. O sea, ya entonces no te estás disculpando, estás justificando que la reacción que tú tuviste fue culpa también del otro. Entonces, si realmente queremos disculparnos, quita el pero. Discúlpate y di, perdóname, la regué, me equivoqué, me exalté, perdí los estribos, y hasta ahí no digas el pero. Porque si no pierde sentido tu disculpa. ¿Está conmigo? Entonces no pida el pero, no agregue el pero, no ponga el pero es que, ya, ese ya está de más. Ahora tampoco lo voy a cambiar por es que, también no sirve. Si te disculpas, discúlpate ya, hasta ahí, reconoce que la regaste, hasta donde te toca. Si el otro no reconoce la parte que le corresponde, pues no pasa nada. O sea, el asunto de pedir perdón es librar nuestra alma. Okay, ya me estoy saliendo por la tangente, pero no, era necesario decirlo porque el Señor Jesús dice, pero, en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan, dice, el ladrón tiene su trabajo, robar, matar y destruir. Y Jesús dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Si el Señor Jesús no hubiese venido, la obra del diablo estaría a plenitud. Pero por causa de que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, y murió sin que hubiera razón, o sea, no había razón para crucificar a Jesús. No había argumentos ni evidencias que culparan a Jesús como responsable para ir a la cruz. Y sin embargo, Él murió en la cruz por nosotros. Por esa razón, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y aunque leemos en 2 de Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas, y leemos en el Evangelio de Juan 10:10 que dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia, resulta que de pronto la vida no es como queremos. Y no es como esperamos que sea. Y batallamos, y sufrimos, y padecemos,
Y todavía peor, deje usted los embates que el mundo tenga contra nosotros. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero otra vez, pero, dice Jesús, pero no temas, yo ya vencí al mundo. Es decir, aunque en el mundo tuviéramos aflicción, tendríamos la certeza de que el mundo está vencido y nosotros lo podemos superar. Como quiera que sea, las cosas que no podemos controlar, el clima, el tráfico, la gente a nuestro alrededor, el jefe en el trabajo, los compañeros del trabajo, tus vecinos, tus parientes, eso no lo puedes controlar. No podemos controlar ni siquiera nuestra familia. Cuando son nuestros hijos pequeñitos, todavía los llevábamos y traíamos donde queríamos, pero nada más empiezan a crecer y ya no puedes controlarlos. Entonces, hay cosas que no puedes controlar y de pronto eso te produce una aflicción. Ok, aprendemos a superar la aflicción, aprendemos a superar ese entorno, esas circunstancias que no podemos controlar. Una vez que te cae el 20, que hay cosas que tú no vas a controlar y entiendes en tu cabeza y en tu corazón que no estás para controlarlo todo y no estás para controlar tu mundo y tu entorno, entonces empiezas a tener paz en tu vida. El Señor Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Entonces cuando tú entiendes que no te tienes que afanar por las cosas, por tu entorno y sobre todo por las cosas que no puedes controlar, entonces empiezas a tener una paz que es la paz que dijo el Señor Jesús, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, el mundo es un caos, el mundo es un relajo, tienes problemas financieros, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas con lo que sea, con el carro, con todo, tienes un montón de broncas. Y resulta que tienes paz en tu corazón. Dices, ok, pues tengo que buscar la paz de alguna manera. Eso no lo puedo cambiar, no está en mis manos resolverlo ahora, no tengo la capacidad financiera para salir de todas mis broncas ahora, pero tengo que tener paz, tengo que vivir con paz. Y tratas de encontrar esa paz que sobrepasa tu propio entendimiento. No entiendes por qué estás tranquilo, pero estás tranquilo. No entiendes por qué tienes serenidad en tu alma, pero superas la adversidad. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, esa paz la consigues de parte del Señor. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no se las doy como el mundo la da. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Así es que encontramos esa paz en el Señor. Hasta ahí vamos bien. De pronto te enfrentas al enemigo, viene Satanás con toda su fuerza, te quiere destruir, te ataca, te envía legiones de demonios, te rodea la casa, te sitia los sueños, ahí estás todo apesadumbrado y dices, en el nombre de Jesús soy libre. En el nombre de Jesús todo esto se va. En el nombre de Jesús toda acechanza del enemigo y se va. Y entonces mira, vences al mundo, vences la aflicción del mundo, sabes que no tienes el control de las cosas, sabes que Satanás está derrotado, sabes que el Señor está contigo y te levantas en victoria y ahí la llevas. Y de repente te encuentras con tu peor enemigo. Tu peor enemigo no es Satanás. Tu peor enemigo no es el mundo. Y ya les dije hace 8 días que son nuestros enemigos. El mundo, Satanás, sus demonios. Tu peor enemigo eres tú mismo. Y te encuentras contigo mismo. Y te das cuenta que sigues teniendo deseos que no deberías de tener. Que sigues teniendo pensamientos que no deberías de tener. Que sigues enfrentando tus propios temores y tus propias inseguridades que se supone ya no deberías de tener. Y entonces te das cuenta que 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que leímos hace 8 días y que acabo de leer hace un momento, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Te das cuenta que esa palabra todavía no termina de cumplirse en tu vida. Y dices, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Ya ayuné, ya oré, ya me liberaron, ya me bauticé, ya me fui de rodillas a la villa, ya subí, bajé, fui y vine y sigo siendo la misma persona. Señor, pues ya, ¿cuándo? Y entonces esperamos, de verdad, porque yo también lo viví, esperamos que como por arte de magia, con una varita mágica, el Señor bajara, o con todo el poder. Bueno, vamos a hacer a un lado la magia, pero esperamos que la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo caiga sobre nosotros y como ahora sí, como por arte de magia, ya somos totalmente diferentes. Déjeme darle la buena noticia y la mala noticia. ¿Cuál quiere primero? Bueno, va primero la mala.
no existe tal cosa como la magia en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a respetar tu voluntad siempre. ¿Escuchó esto? El Espíritu Santo va a respetar tu voluntad siempre. Y entonces, si tú le dices al Espíritu Santo, cámbiame, Señor, ahora sí, mira, estoy cansado de esta vida. Y le lloras ahí con lágrimas de cocodrilo y te echas agüita para que de veras parezca que estás llorando. Y le dices al Señor que te cambie. Pero a las primeras de cambio, a la primera oportunidad que tienes, o en el primer momento que tienes oportunidad, tú haces lo que no debes de hacer, el Espíritu Santo te deja. Y te dice, vamos, hazlo. Y te dice lo que yo le digo a mi esposa. Cuando mi esposa me dice, oye, pero es que la hermana fulana me está llamando para que oremos por ella, pero ya no va a la iglesia. Pues hay que seguir orando. Hay que seguir orando para que la hermana vuelva a la iglesia. En algún momento volverá. El Espíritu Santo dice lo mismo. En algún momento volverás. En algún momento vas a pedirme a mí que de verdad te limpie por completo. Y esa es la buena noticia. La mala noticia es que no existe tal cosa como la magia dentro del Espíritu Santo, dentro de la vida cristiana. La buena noticia es que el Señor respeta tu voluntad. Esa es una buena noticia. Porque en el momento en que tú le empiezas a suplicar y a pedir, Señor, ahora sí, ya estoy harto, ya me cansé de esta vida. Ahora sí, quiero que ores, hermano, agárrate. Porque ahora sí, el Espíritu Santo te va a bloquear todas esas puertas que tú creíste que en algún momento podrías recurrir a ellas para volver al mundo, te las va a cerrar. Te va a empezar a, quizás, ojo con esto, no estoy lanzando ninguna maldición. Para que no diga, ay, el pastor dijo que me iba a caer la maldición de la guitarra. No. Ojo. O escuche con atención mis palabras. Quizás, porque no es una regla también, quizás el Espíritu Santo permita que tu cuerpo se debilite, se canse, se enferme. No que Él te enferma, ojo. No que Él te enferma, ni que Él te cansa, ni que Él te debilita. Va a permitir que suceda para que tú puedas superar la tentación. Se lo dije, lo decía yo en una canción. Decía yo en una canción, la de Camino Solitario, yo pongo ahí que la soledad no es tan mala como parece. Que los desiertos no son tan malos como aparentan ser. Porque cuando no tienes nada, tu debilidad muere. Cuando dices, es que soy débil, pastor, a la carne. Es que soy débil, caigo en pecado con mucha facilidad. Es que si usted viera, pastor. Yo me resisto, pero el diablo me jala para allá. No. La misma debilidad tiene que morir en ti. ¿Y sabes cómo muere la debilidad? Cuando no le queda nada. Cuando no tiene nada. Cuando no tiene a quién recurrir, cuando no tiene a quién acercarse, cuando todos te dieron la espalda, cuando estás en un desierto y no hay ni agua. Lo primero que se va a morir es tu debilidad. Porque tu debilidad va a estar chillando, ay, quiero esto, quiero placer, quiero deseo, quiero disfrutar, quiero deleite. Y resulta que no tienes cómo darle a tu debilidad, a tu carne, cómo darle ese placer que busca. No hay manera. Ahora, lo que sí es cierto, y esto tengo que decírselos como advertencia, es que no permitas que tu debilidad agonice. ¿Qué es? Que no termine de morir y solo esté agonizando. Entonces, cuando tú ves a tu debilidad, a tu deseo, cuando me refiero a la debilidad, me refiero a tu deseo carnal, a esa debilidad de la carne que te hace volver atrás. Cuando tu debilidad siente ganas o tiene deseo de algo, no le des nada. Porque te va a decir, mira, nada más esta vez y ya. Mira, nada más esta copita de alcohol y ya. Nada más este placer momentáneo y ya. Esta última vez y ya. Solo una ya. Te prometo que ahora sí me muero. Ahora sí. Esta es mi última cena. Dale. Ya ahí va uno de menso. Perdón por lo de ahí va, pero sí ahí va. Y ahí va uno y le da un placer a la carne.
Justifícalo como quieras. Es que mi esposa no me atiende, es que en mi trabajo me maltratan, es que es mucho estrés en el día, es que tengo mucho dinero o tengo poco dinero. Ponle el pretexto que quieras, pero si no dejas morir la carne, agoniza. Y solo está agonizando y solamente está en un momento de, ya me lo voy a morir, ahora sí, ay, resucito otra vez, ahora sí, y ahí se levanta otra vez. Y total, nunca dejas de ser lo que antes has sido. Nunca dejas de pensar lo que antes pensabas, nunca dejas de decir las cosas que decías, nunca dejas de actuar, visitar los lugares, frecuentar las personas que te llevan a hacer eso. Mire, antes, no digo que fuera más difícil pecar, el pecado siempre ha sido accesible para el ser humano, pero antes el ser humano, yo recuerdo, y perdón por los más jóvenes, pero yo recuerdo que en mi tiempo, los varones en el bachillerato, en la prepa, tenían, los que eran muy atrevidos, porque sus papás eran muy liberales, tenían acceso al alcohol en la casa. Entonces de pronto llevaban alcohol a la escuela, escondido en cantinfloras, en botellas, en cosas que disimularan el alcohol, pero porque tenían acceso ahí en casa. También había acceso en los negocios. Los negocios, hoy las reglas han cambiado, se supone que no se puede vender tabaco ni alcohol a menores de edad, aunque se vende. Pero antes no había esa regla, antes cualquiera, yo me acuerdo mi papá me mandaba a comprar las botellas a mí. Entonces cuando yo llegaba a la tienda, a la vinatería, a la tienda de la esquina y compraba cervezas o alcohol o botellas de algún tipo de bebida que mi papá quería, pues el don sabía que era para mi papá. Así es que imagínese cuando mi papá no me mandaba a comprar a mí y yo llegaba a la tienda y compraba. ¿Qué cree que me decía el don? Ah, ya llegó tu papá. Le digo, sí. ¿Cuál? Era para mí. Entonces tenías que disimular, porque ese don de la tienda que me conocía a mí, también conocía a mi papá. Y de repente, ya vino su hijo por una botella, O conocían a mi papá en la ciudad y le decían, vimos a tu hijo saliendo bien borracho de tal antro. Y se lo decían a mi papá, porque además yo traía el carro de mi papá y conocían el carro de mi papá. Entonces ahora, y entonces tenía que esconderme para hacer algunas cosas que anteriormente eran detectadas con más facilidad y eran mal vistas por los mayores, sobre todo los más jóvenes. Pero ahora no, ahora todo está en la mano de un joven, la mano de cualquier persona, no solamente de los jóvenes, sino en la mano de cualquier persona está el acceso a un celular para hacer cualquier cosa. Comprar, vender, hacer, ver, todo está en un celular. Entonces podemos tener acceso con mayor facilidad al pecado. Antes te escondías al menos, tenías un cierto cargo de conciencia de que no te vieran. Ahora no. Ahora puedes estar escondido en el baño con un celular en la mano y comprar lo que se te ocurra o ver lo que se te ocurra. ¿Se da cuenta cómo la maldad va buscando la oportunidad para hacernos más vulnerables a nosotros? Y no es que sea mala la tecnología, yo uso tecnología, ahorita estoy usando tecnología, estamos transmitiendo en internet. Gracias a la tecnología. Lo que me refiero es que la preocupación o el miedo o el temor o el respeto que teníamos antes para hacer ciertas cosas, hoy ya no importa. Porque hoy solamente te escondes en algo y entonces vuelves a ser la persona que no quieres ser. El pecado agoniza en nosotros. Hermano, desde el momento en que tú recibiste a Cristo en el corazón, desde ese momento el pecado está muriendo en ti. Cada vez más y cada vez más. Y entonces de pronto te encuentras y dices, pastor, pero es que volví a pecar. Bueno, ya detectaste en qué fallaste. Ahora protege esa área. Échalo fuera de tu vida. Pastor, es que volví a sentir deseos. Ok, ya lo detectaste. Vuelve a morir en esa área en tu vida. ¿Sí me explico? No se trata de arte de magia. Se trata de reconocer en qué parte estamos débiles, en qué parte somos vulnerables, cuál es la parte de mi vida que me hace pecar, qué deseos, qué pensamientos, qué palabras. Mire, yo recuerdo a un maestro, les platiqué hace unos meses, semanas atrás, de que fui a un congreso de hombre a hombre, y uno de los predicadores decía, yo aprendí a no viajar a los congresos solo. Yo decidí
irme a los congresos, porque andaban los congresos de hombre a hombre y los hospedaban en hoteles, a veces hoteles muy lujosos, a veces hoteles muy pobres. Pero decía, yo aprendí a viajar a los congresos. No, ay, gracias, hermana. Muchísimas gracias. Aprendí a viajar a los congresos no solo. Es decir, yo llegaba a un hotel y a los que me invitaban a predicar, yo les decía, sí, pero vamos dos. Ah, viene con su esposa. No, voy con otro hermano. Vamos a un congreso de varones, voy con otro hermano. Si iba a predicar a la iglesia, viajaba con su esposa. Y entonces decía este pastor, yo aprendí a no viajar solo, porque las primeras veces que me invitaron a predicar fuera, y me invitaron a estar en lugares fuera de mi casa, fuera de la ciudad donde yo radico, me hospedaban en un hotel. Y entonces de pronto en el hotel hay pantallas de televisión. Y de pronto quienes habían estado en la habitación antes que yo, pues no cambiaban de canal, le dejaban en el último canal que le prendieron. Y yo llegaba y prendía la tele. Y me encontraba con cada cosa en la televisión que contaminaba mi mente. Y entonces mi mente empezaba a maquinar y tenía una lucha antes de predicar. Tenía una lucha en mi cabeza, espiritual y emocional y carnal, por las cosas que yo no quería hacer, pero en mi cabeza ya estaban maquinándose. Y decía este pastor, todos somos vulnerables. No importa cuánto tiempo de cristiano tengas, no importa cuán santificado seas, todos somos vulnerables. Aquí por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de resistir esas áreas y decir, hermano, ahora cuando llego a la habitación con mi otro invitado, con la otra persona que me acompaña, o mi esposa, cuando va con mi esposa, y entonces no prendemos la tele. Nos ponemos a orar, oramos el uno por el otro. Y nos bajamos al restaurante y comemos y nos vamos al congreso y jamás prendemos la tele. Y cuando a uno se le ocurre, oye, si que habrá en la televisión, el otro le dice, no la prendas. Y si el otro dice, oye, si hay televisión, no la prendas. Y cuando nos decimos, pues vamos a ver qué hay en la televisión, agarramos y nos salimos de la habitación. Porque los dos estamos vulnerables a caer en eso. Ahora, ¿qué está diciendo el hermano? ¿O qué está diciendo? Nos protegemos. No es ser santurrón, hermano. Es protegerte. No es ser persinado, decir, ay, es que ahora todo es pecado. No. A mi esposa y mi hijo acabamos de ir al cine. ¿Cuándo fue? ¿Hace 8 días? Acabamos de ir al cine y estuvimos viendo una película. No fue la mejor película que pudimos haber visto. Pero para muchos hermanos dirán, ay, ¿por qué fueron a ver esa película? No tiene nada de malo. Pero no nos persinamos por lo que hacemos. ¿Sí me explico? Pero sí nos cuidamos. Tenemos que cuidarnos. Ahora eso nos lleva a la segunda cosa que les quiero explicar. Esto lo dejo solo como antecedente de lo que les quiero explicar ahora y espero poder terminar hoy. Volvamos a Santiago, que es donde nos quedamos. ¿Qué es lo que estábamos viendo? ¿Qué es lo que nos sugiere Santiago para tener esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo? Leímos Santiago capítulo 1, versículo 1 al 18. No lo vamos a leer todo otra vez. No vamos a leer todo Santiago otra vez. Pero es lo que leímos. Ese es el texto y el contexto del mensaje que estamos viendo ahora, que ya esta es la segunda parte. ¿Ok? Dice la palabra del Señor. Ahora, ahí en Santiago, capítulo 1, solamente vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué le va a ser dada lo que pida? ¿Qué va a pedir? Sabiduría. Si te falta sabiduría, pídele a Dios y Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Dice, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿El hombre qué? De doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? Ahorita le explico qué es doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Ahorita le explico qué es el doble ánimo. Pero hay algo importante que dice Santiago en esta parte. Me llama mucho la atención cómo empieza Santiago en el versículo 1. Empieza hablando de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de su obra completa, de que nos alegremos, que tengamos gozo en medio de la prueba. Y lo vimos hace 8 días, vuelvo a escuchar el mensaje de hace 8 días.
Y terminando hablando de eso, de cómo somos perfeccionados, cómo Dios nos perfecciona en medio de las circunstancias, para que seamos completos y cabales y no nos falte cosa alguna. Inmediatamente después de eso, a mí me llama la atención que lo que dice Santiago, el consejo que da Santiago es: pide sabiduría. Una de las cosas con las que tenemos problemas los seres humanos es con la sabiduría. Se lo he explicado en otro tiempo. No es lo mismo no es lo mismo conocimiento, no es lo mismo inteligencia y no es lo mismo sabiduría. Las tres son cosas diferentes. Tú puedes tener conocimiento pero no ser inteligente. Pues la evidencia son muchos graduados de la universidad que no ejercen su profesión. Tenemos el conocimiento, ya nos graduamos, pasamos todas las materias, nos titulamos, recibimos el título, pero resulta que no estamos poniendo en práctica lo que aprendimos. ¿Por qué? ¿El conocimiento no sirve? El conocimiento sirve. Pero a lo mejor encontramos otro tipo de inteligencia, no lo que tiene que ver con nuestra carrera, y ejercemos otro tipo de trabajo. ¿Sí me explico? Pero no estás aplicando el conocimiento para la inteligencia. Ahora, la inteligencia es otra cosa. Conocimiento es todo lo que recibimos todos los días. Todos los días tienes información, todos los días tienes conocimiento nuevo. Siempre, ¿se acuerdan de la frase que dice, todos los días se aprende algo nuevo? Es cierto, todos los días aprendes algo nuevo. Y no necesariamente es que leíste un libro, o aprendiste una materia, o pasaste un examen. Aprendes de las cosas que otros hacen, aprendes de tus experiencias de ese día. Entonces, eso es conocimiento. ¿Qué es la inteligencia entonces? La inteligencia es la capacidad que tenemos para utilizar ese conocimiento. Tú puedes tener un muchacho, un alumno, una muchacha muy inteligente en matemáticas. Dices, wow, es un genio de las matemáticas, es muy inteligente en las matemáticas. ¿Cuál es su habilidad de esa persona? La habilidad es poder tomar el conocimiento que todos los demás alumnos recibieron en la clase. Todos recibieron matemáticas en la misma clase que ese muchacho. Entonces, ese muchacho estudió con todos en la clase, pero hay uno que sobresale, que es muy inteligente en matemáticas. ¿Qué es lo que sabe hacer? Busca en su cabeza el conocimiento, y la habilidad para aplicar ese conocimiento es lo que le hace inteligente. ¿Sí me explico? A lo mejor tú eres muy bueno para los negocios, nunca fuiste a la escuela, nunca estudiaste comercio, marketing o mercadotecnia, pero eres muy bueno para los negocios. ¿Qué te dio esa habilidad? Conocimiento. Hacer cuentas, vender, comprar. Ese conocimiento te hace hábil para vender y ser un comerciante. ¿Sí me explico? Y entonces eres muy hábil para vender. Eres inteligente en los negocios. Pero el hecho de que seas inteligente para algo no necesariamente te hace inteligente para todo. Otra vez, te lo repito. El que seas inteligente para algo no te hace inteligente en todo. Necesitarías tener la habilidad. Por eso los supergenios, o los que se les considera supergenios, lo que logran hacer es que su cerebro logran almacenar la información y logran recurrir a ella de manera rápida. No sé si les pasa que de repente estás discutiendo con alguien y se te acaban las palabras. Y dices, pero es que ya no te sale nada. Y dices, ¿y ahora? ¿Qué le iba a decir? Se me olvidó lo que te iba a decir. Y 2 días después te estás bañando. ¡Ah, le debí de haber dicho esto! ¿Cómo no me acordé? Y dice uno, es que soy muy tonto. No, lo que pasa es que nuestro cerebro tiene una forma de trabajar. Entonces, una persona inteligente hace trabajar, o muy inteligente, o un supergenio, hace trabajar a su cerebro de la mejor manera posible. Optimiza los caminos y optimiza la manera de llegar a la información. Por eso hoy se tratan de hacer inteligencias, se trata de ayudarle a los muchachos a través de nuevas formas de aprendizaje para que ellos tengan la habilidad de recurrir a esa información. Ahora, si tú consideras y dices, pastor, yo no soy muy inteligente, no creas que eres tonto. Lo que pasa es que no has encontrado las formas, los mecanismos de poder aprender y de poder llevar a cabo el conocimiento. ¿Sí me está conmigo? Si yo vuelvo a oír a usted que dice, es que yo no soy muy inteligente, le voy a dar un zap en la cabeza para ordenarle las ideas, no lo vuelvo a decir. Porque lo único que le hace falta es práctica. ¿Ha visto un atleta o un competidor olímpico? Es maravilloso verlos correr, verlos nadar,
ver su manera en cómo dan resultados y cómo llegan a conquistar las medallas de oro, de plata y de bronce. Bueno, para que ellos llegaran a esas medallas, estuvieron entrenando durante los últimos 16 años. Un atleta de alto rendimiento que puede ser un campeón olímpico necesita por lo menos 16 años de entrenamiento. Esa es la medida que mínimo se necesita. Ahora, durante esos últimos 16 años, los últimos 4 los dedicó de tiempo completo a prepararse para una competencia. Y por eso se les llama atletas de alto rendimiento, porque no se dedican a otra cosa más que a ese deporte. Su cabeza está enfocado en ese deporte. Cómo mejorar su técnica, cómo mejorar su entrenamiento, cómo mejorar su resistencia, su fuerza, su capacidad, cómo ganarle al contrincante. Estudian a los contrincantes para ver cómo les pueden ganar. ¿Ok? Por eso se dedican de 100% a esa capacidad. Y por eso la inteligencia en todo su ser compite por ganar una medalla de oro. ¿Sí están conmigo? Ok. ¿Por qué tú no puedes ganar una medalla de oro en lavamiento de platos? Porque no solamente lavas platos, trapeas, planchas, guisas, cocinas. Entonces, ¿dónde está tu enfoque? Tu enfoque está disperso. ¿Por qué no puedes tener un mejor salario? Porque tu enfoque está disperso. Porque en lugar de prepararte para lograr un mejor puesto, una mejor posición, estás pensando, estás preocupado en las deudas que tienes, en educar a los hijos, en la universidad del chamaco. ¿Sí me explico? No estás dedicado al 100% a una cosa. Por eso no eres un papá de alto rendimiento o una mamá de alto rendimiento. Aguantas un chorro, aguantas 3 maratones con tus hijos encima, pero no significa que puedas ganar la medalla. ¿Sí me expliqué? Eso es inteligencia. Entonces nuestras capacidades están dispersas. Un músico que toca, hace poquito platicaba con mi hijo y yo uso una aplicación para las canciones que estamos publicando y me dice mi hijo, porque me estaba desahogando con él, dice, ay, es que ya mejoraron la aplicación, ya no le entiendo. Ahora ya le pusieron más cosas, ahora ya no hace lo que yo hacía antes, ahora me cambia la música, me pone otra letra. Dice mi hijo, pues cambia la aplicación. Digo, no, porque es volver a empezar, aprender en una nueva aplicación. Digo, además, no tengo el tiempo para aprender. Si yo me sentara y solamente me dedicara a hacer música, aprendería cómo son los acordes, los tiempos, los puentes, los versos, los coros, los estribillos y todo, como los espacios, los silencios. Tendría que aprender todo eso. Y entonces seguro la canción que yo hiciera estaría mucho mejor. Pero igual, tengo mis habilidades dispersas. Entonces somos inteligentes, pero dispersos. ¿Sí está conmigo? ¿Puedes mejorar un área de tu vida? Claro que sí. Pero Santiago no habla ni del conocimiento, ni habla de la inteligencia. Habla de la sabiduría. Y le dice a la iglesia, nos dice a nosotros, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. La Biblia describe en el libro de Proverbios el principio de la sabiduría. Aquel que quiera ser sabio, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú quieres ser una persona sabia, lo primero que necesitas hacer es tener temor de Dios. Saber que Dios existe. Saber que Dios es real. Por eso conocemos mucha gente muy inteligente, grandes filósofos, grandes políticos, grandes humanistas, grandes hacedores de bondad, muy inteligentes, pero poco sabios, porque no temen a Dios. A Nietzsche se le considera un gran filósofo, pero él sabe que él venía de un hogar cristiano. Él era cristiano, sus papás eran cristianos, su papá era pastor. Y resulta que Nietzsche creció, se volvió adolescente, era un devoto, él estudiaba la Biblia y revisaba la Biblia, y de pronto a Nietzsche no le gustó la actitud de ciertos cristianos, y porque no le gustó la actitud de ciertos cristianos, dijo, Dios no existe. Y se volvió todo lo contrario de lo que había aprendido de joven. Y después terminó loco. En su lecho de muerte estuvo loco. Y hay cosas que yo respeto de Nietzsche, como por ejemplo él dijo que la religión
es el opio. No, perdón, eso lo dijo Carlos Marx. Pero Nietzsche dijo cosas como que el ser humano puede trascender cuando puede entender lo que hay dentro de él. Solamente que él sacaba a Dios de la ecuación. Y tú puedes entender lo que hay dentro de ti. Si logras entender lo que está dentro de ti, puedes mejorar tu conducta. Y en un momento de su locura y de su falta de sabiduría, Nietzsche dijo: yo no me esperé que mi pensamiento llegara tanto, ni me imaginé que pudiera causar tanto daño. Lo mismo dijo Marx. Y Marx dijo: la religión es el opio de los pueblos. Eran hombres muy inteligentes, pero poco sabios. No había sabiduría en ellos. Porque su opinión, incluso su opinión, se basaba en que ellos tenían la verdad absoluta. Aquí en este mismo lugar, yo he dicho: yo no tengo la verdad absoluta, conozco la verdad. Pero mi interpretación de la verdad no la hace absoluta. ¿Sí está conmigo? Entonces necesitamos sabiduría. Y dice Santiago: el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría entonces? El temor de Dios. Sí, pero ¿cómo funciona la sabiduría? La sabiduría toma el conocimiento que tienes, la inteligencia que tienes, y la aprovecha y la usa en el momento correcto. Tú puedes ser, y de la manera correcta. La sabiduría es saber usar lo que tienes en el momento correcto y de la forma correcta. Porque a lo mejor tienes el mejor consejo para tus hijos. Tú dices: es que en base a mi experiencia, a lo que viví, a lo que me pasó, yo voy a aconsejar a mis hijos que no caminen por esta ruta. Pero resulta que se los dices en la adolescencia, cuando están más rebeldes. ¿Cuándo te van a escuchar? No te van a escuchar. Entonces no eres sabio. Tienes el mejor consejo del mundo, pero ese mejor consejo no te hace sabio. El mejor consejo te hace sabio cuando lo usas en el momento correcto y de la forma correcta. Esa es la sabiduría. Usar tu propia experiencia, otra vez, usar lo que eres, lo que has vivido, lo que has pasado, usarlo de manera correcta. Incluso tu propio dolor, incluso tus propios fracasos. Hay una frase por ahí que seguramente nos va a quedar bien a la gran mayoría, pero dice esta frase: el ser humano es el único animal en todo el universo que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y es cierto. No sé si le ha pasado, de repente pasas por tu casa y te pegas con algo. ¡Ay! Pasan unas horas, al rato regresas y te vuelves a pegar con lo mismo. ¡Ay, quiten esto de aquí! Bueno, no debimos de haber aprendido después del primer golpe. Pero no, nos vuelve a pasar. Y nos vuelve a suceder lo mismo. Y cometemos los mismos errores 1, 2, 3, 4 veces. Se los platiqué hace 8 días. Cuando nosotros empezamos con problemas financieros, era una tras otra. Cuando se supone que lo que cometiste mal y te llevó un dolor, o te llevó un fracaso, o te llevó un momento crítico en tu vida, debería ser la lección más grande de tu vida. Decir: wow, ya aprendí. No me vuelve a pasar. No vuelvo a hacer lo mismo. ¿Y qué cree que hacemos? Lo mismo. Porque tenemos falta de sabiduría. Tan es simple como ver en qué condición nos encontramos ahora y decir: no, hombre, yo ya estoy súper bien. Mi matrimonio súper bien, mi familia súper bien, mis negocios súper bien, mis finanzas súper bien, mi salud súper bien. Todo está muy bien. Pero como no estamos bien, no en todo, ahora no le vayamos a echarle la culpa a la multiinteligencia en la que nos movemos, sino reconozcamos que es falta de sabiduría. Dice el doctor Mike Murdock en uno de sus libros, dice: tu problema no es un problema de salud, es un problema de sabiduría. Tu problema de finanzas no es un problema de dinero, es un problema de sabiduría. Tu problema en tu matrimonio no es un problema de infidelidad, de desencanto, de falta de amor. Tu problema en tu matrimonio es un problema de sabiduría. Porque lo que nos hace falta es sabiduría para poder conducir nuestras vidas de la manera correcta y no vivir los errores que tuvimos antes.
El propósito del caminar cristiano no es un proceso de sufrimiento. ¿Cómo está, hermano? Bien, aquí en el proceso, puro sufrir y sufrir. No, la vida del cristiano no es un proceso de sufrimiento. La vida del cristiano es un proceso de aprendizaje donde cada vez tendríamos que ser más sabios. ¿Sí está conmigo? Ahora, me encanta algo que dice Santiago. Hermano, la sabiduría, dicen por ahí que la sabiduría viene con los años, ¿cierto? ¿O no? ¿No dicen eso? Entre más viejo, más sabio, se supone. Más, incluso se dice, más sabe el diablo por viejo. No, perdón. Más sabio es el diablo por viejo que por diablo. Por diablo, gracias. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es cierto. Pareciera que la edad nos daría cierta sabiduría. Ahora, ¿eso se cumple en todos? No. Porque hay unos que estamos re viejos y seguimos haciendo las mismas tarugadas. Seguimos pensando igual. Seguimos actuando de la misma manera. Seguimos tratando a los hijos de la misma forma, en lugar de cambiar. Porque si eso nos está generando un problema, deberíamos de mejorar eso, ¿cierto o no? Ahora, regrese aquí conmigo, no se sienta culpable ni se flagele todavía. Todavía no llegamos a esa parte. Pero regrese aquí conmigo. Los problemas que tenemos son por falta de sabiduría. Y me gusta lo que dice Santiago, porque dice, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué? Vaya a la universidad, estudie, prepárese, aprenda, júntese con los más sabios de la escuela y aprenda sabiduría. ¿Dice eso? Dice que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿cuál sería la sabiduría que me daría Dios? ¿De qué manera me haría más sabio? ¿De repente quedo todo pelón? ¿Más panzón? ¿Me siento así en flor de loto y me pongo en esa posición y ya soy más sabio? ¿Eso es lo que va a hacer Dios conmigo? ¿Me van a sacar barba blanca hasta acá para que yo me vea más sabio? No. ¿Me va a dar muchos libros para leer? Y tengo un montón de libros y no termino de leerlos todos. ¿Me va a dar más libros para leer para que sea más sabio? No. Lo que te va a dar va a ser lecciones para que aprendas de ellas. Y lo que te va a dar Dios es la capacidad de aprender de esas lecciones. ¿Sí están conmigo? Que no se te olvide. ¿Qué es lo que más le ha dolido en la vida? No me diga, no me responda, pero piense. ¿Qué es lo que más te ha dolido en la vida? Dolor emocional, no dolor físico. Yo le voy a abrir mi corazón, no le voy a decir a nadie, pero le voy a decir una de tantas, porque han sido muchas. Pero le voy a decir una de las cosas que más me ha dolido en la vida. Y una de las cosas que más me ha dolido en la vida fue la decepción que le causé a mi papá. El haber decepcionado a mi padre. Mi padre tenía muchas expectativas de mí. Mi padre esperaba grandes cosas de mí, era su hijo varón. Tiene 3 hijas y un hijo varón, y dice, mi hijo varón, este sí va a ser el que va a romper todo, va a ser un superatleta, va a ser un supercientífico, va a ser un superhombre, super de izquierda, no va a ser, este hombre me la va a romper en todo lado. El hijo le salió borracho, le salió tonto, se equivocó, dejó la universidad. Entonces imagínense la decepción que sintió mi padre, y no me lo dijo, nunca me dijo, estoy decepcionado de ti, nunca salieron esas palabras de su boca. Pero yo vi su mirada, y vi cómo se le llenaron de lágrimas a mi papá cuando vio que yo había dejado la universidad, y que además era un alcohólico. Ese peso de decepción, aunque mi papá nunca me dijo estoy decepcionado, ese peso de decepción, yo caminé con ese peso y con ese dolor durante años. Tan es así que ya siendo cristiano, yo buscaba quedar bien con todos. Siendo cristiano, lo que yo quería era que el pastor me dijera, bien hermano, lo está haciendo muy bien. Que en mi trabajo me dijera mi jefe, bien Axa, qué bien trabajas. Que mi esposa me dijera, oye, qué hermoso marido me tocó en la vida, me saqué la lotería. Contigo eres el mejor hombre, extraordinario, completo y capaz. Yo, sorpresa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en mi casa.
me reconocieron lo que yo hacía. Y entonces siempre fue insuficiente. Y entonces ahora imagínense, el peso de haberle fallado a mi papá, de haber decepcionado a mi padre, ahora decepcionar a mi esposa, ahora decepcionar a mi jefe, decepcionar al pastor, o sea, todo era malo. Y ese peso se volvía más grande y me dolía mucho. Y al sentir ese dolor tan fuerte en mi vida, lo único que encontré fue alivio en hacer más cosas y en equivocarme más veces. Y entonces yo me endeudaba para que mi esposa no le faltara nada. Ella trabajaba. Y de pronto, oye, no me alcanza para la colegiatura. No te preocupes, aquí está tu proveedor. Hombre, Superman. Y en lugar de tener un mejor salario o buscar una opción de ingreso, pedía prestado. Porque, ¿cómo me iba a ir a trabajar? Porque entonces iba a ser un mal padre, no iba a estar con mis papás. Perdón, con mis hijos. Ya suficiente tenía con la esposa, el trabajo y en la iglesia como para que ahora mis hijos me dijeran, eres un mal padre. Bueno, pues resulta que cuando mis hijos crecieron, también. Nunca me dijeron que fui un mal padre, por supuesto. Pero uno siente de pronto las decepciones. Y todos se decepcionan de ti. Y entonces es un peso muy grande sobre los hombros. Y caminas con ellos. Ahora me estoy poniendo yo de ejemplo. Y no me estoy haciendo el mártir. No voy a decir, ay, pastor, ¿cómo sufre, pobrecito? No. Es falta de sabiduría. Y de pronto el Señor empezó a ponerme en un desierto. Todo me salía mal. Nada me resultaba. Problemas en mi trabajo, problemas con mi esposa, problemas con mis hijos, problemas aquí en el ministerio. Ahora yo era el pastor. Y de pronto todo se vino abajo. Y todo se me hizo un caos. Y todo se hizo un desierto. Se volvió un desierto para mí. Y ahí en el desierto es donde el Señor empezó a matar mi debilidad. Y empecé a decir, dame sabiduría. Esto es muy fuerte, Señor. No puedo vivir con este dolor todo el tiempo. Mi matrimonio, con mis hijos, con mi trabajo, en la iglesia. No puedo vivir con este dolor. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Las cosas empecé a verlas de manera distinta y empecé a aprender. Y empecé a darme cuenta que mis hijos hice lo mejor que pude. Y que ahora ellos estaban en la edad, desde hace unos años para acá. El más pequeño acaba de cumplir sus 18 años apenas hace unos poquitos, 4 años. Pero ya es mayor de edad. Y yo les dije a mis hijos, cuando eran pequeños, a partir de los 12 años, ustedes son responsables de sus actos. Ahora lo que decidan ya no lo van a hacer en ignorancia, lo van a hacer sabiendo. Y van a saber lo que hacen. Pero fue hasta los 18 años, del más pequeño, estoy hablando hace 4 años, que me empieza a hacer el 20 y empiezo a darme cuenta de que yo no puedo obligarlos a hacer algo que ellos no quieren hacer. Y dejé en paz lo de mis hijos. Y de pronto vi con mi esposa que había cosas que yo hacía que le gustaban mucho, pero había cosas que yo hacía que no le gustaba nada. Dije, no, pues aquí hay un problema. O hago lo que le gusta, o hago lo que no le gusta, o hago lo que tengo que hacer. Y tuve que aprender a hacer lo que tengo que hacer. Y había cosas que le gustaban y había cosas que no. Y tuve que tomar decisiones. Y tuve que cambiar mi manera de hablar. Y en mi trabajo igual. Entonces, las lecciones del dolor que yo sentí, que yo sufrí en mi corazón, me dieron la sabiduría para cambiar actitudes. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿ya soy 100% sabio? No. Todavía me sigo equivocando. Todavía sigo aprendiendo y todavía sigo corrigiendo cosas. Pero lo que sí es cierto es que Dios te va a dar las lecciones para que tú aprendas. Pero más todavía, te va a dar la memoria para que las recuerdes. ¿Sí está conmigo? ¿Se ha dado cuenta que hay cosas que recuerdas que te duelen? Resulta que no has aprendido de ellas. El aprendizaje por el cual pasaste por ahí, no has aprendido de eso. Una relación personal, una relación laboral, una manera de administrar tu dinero, la salud de tu cuerpo. Vamos al hospital cuando estamos muy enfermos. Yo fui al hospital el año pasado 2 veces y me asusté. Dije, ay,
2 veces en el hospital, nunca había venido tantas veces. Y entonces el Señor me llamó la atención. Una fue por menso. Desde los platiqué, me intoxiqué. Eché cloro y un limpiatazas de baño que cuando entré al baño, respiré el hornazo y me mandó al hospital. No podía respirar. Y la otra vez fue porque estuve mal de mi peso. Y entonces aprendí. Dije, no, es mi responsabilidad. Ahora soy muy sabio, cuido mi dieta, me alimento sanamente. No, ya le bajé a muchas cosas que comí. Pero todavía sigo aprendiendo. Todavía me acabo de tomar una coca ayer. Y me dice mi hijo, ya no toma refresco. Es que el pozole sin refresco no sabe el pozole. Esas son palabras sabias. Pero eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, si tú estás falto de sabiduría, no esperes que como por arte de magia, Dios te va a llenar el cerebro de sabiduría. ¿Sí está conmigo? No te va, te va a llegar un disco duro de sabiduría y te lo van a meter aquí. No. Tienes que aprender la sabiduría. Y la vas a aprender a base de lo que te pasa. Se los he dicho aquí en muchas ocasiones. Aprendemos de 2 formas. ¿Cómo aprendemos? ¿Por el consejo o por el pellejo? Así aprendes. ¿Cuál es la sabiduría que quieres? ¿La del consejo o la del pellejo? ¿Cuál quieres? Bueno, el propósito de que hagamos estas reuniones y que yo me pare aquí y te enseñe y te hable de la palabra y te explique, es el consejo, hermano. Pero si tú vienes aquí y te duermes, ¿dónde quedó el consejo? No, ya no aprendiste por el consejo. ¿Dónde se va a ir? ¿El aprendizaje? Al pellejo. No, si son bien inteligentes ustedes. ¿Sí está conmigo? Entonces, yo entiendo que batallemos y que yo no soy el mejor orador y que no te estoy contando chistes para tenerte despierto, porque mi plan no es tenerte despierto. Es decirte lo que tengo que decirte. Ahora, tu propósito es escuchar el consejo y ponerlo en práctica. Ese es tu propósito. Cada vez que vengas aquí, no es si te gusta la alabanza o no te gusta, es que hoy no puso la que me gusta. Y como no me puso la que me gusta, ya estoy bien desmotivado, ya estoy bien desanimado y no me gustó la alabanza y no pongo atención, pues nada más para que se le quite, no pongo atención a la prédica. No, lo siento. ¿Qué hora que vamos a poner una pantalla aquí? Ya tenemos la pantalla. Vamos a poner la pantallita aquí, una chiquita. Para que usted vea la letra de las canciones ahí. Ya si usted no canta es por su puro gusto. Porque no le gusta, porque no quiere, porque se cree superior a los demás, porque canta más bonito que yo. Ese es su asunto. Pero le vamos a poner aquí las canciones para que las cante. Si usted no las quiere cantar, es que no me las sé, pues bueno, no las cante. Pero ahora que le pongamos la letra, ya no va a tener pretexto. Ya será un asunto en su corazón, no aquí en la letra. ¿Amén? Ok, pero esos abrazos se los tenía que dar porque luego no dicen, es que no me desearía, pastor. Y lo que queremos hacer es que usted aprenda. El plan de la iglesia, hermano, el plan de la iglesia no es entretenerlo. El plan de la iglesia no es salvarlo. Aquí no nos reunimos para ser salvos. ¿Sí está conmigo? Nos reunimos para aprender, lo dice Efesios capítulo 4. Los ministerios del cuerpo de Cristo son para equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Levanten las manos. Aunque estén en pecado, levanten la mano. Ustedes son los santos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Equiparlo a usted. ¿Sí me escuchó? ¿Para qué? Dice ahí mismo en Efesios. Para que cumplan el propósito por el cual Dios les llamó. Para que cumplan las buenas obras que Dios espera de ustedes. Por eso nos congregamos. Esa es la razón de reunirnos. Equiparlos a ustedes. Entonces, la sabiduría que usted va a recibir va a ser por el consejo de este pastor que le ha llovido como en feria, o que ha pasado un montón de situaciones y un montón de adversidades, y
que de pronto a mí me duele el cuerpo y me enfermo, que de pronto me quedo sin dinero y sufro, que de pronto me peleo con mi esposa porque no nos entendimos en algún tema, o que de pronto mis hijos no me hablan en toda la semana diciendo, ay, dolores de corazón, ¿por qué no me hablaron? Todo lo hemos pasado, no le estamos hablando de un cuento chino. Es la propia experiencia que nos ha hecho superar la adversidad, pero que nos mantiene de pie en la fe que tenemos en Cristo. De eso sí nunca me van a ver retroceder. A lo mejor algún día dejo de ser pastor, no lo sé. Dios tiene sus planes, pero si un día dejar de ser pastor dentro de los planes del Señor, no voy a retroceder en mi fe. Ustedes no me van a ver a mí renegando de nuestra fe o de nuestras circunstancias en el Señor. No nos han visto llorar, no nos han visto quejarnos, no nos han visto tronarnos los dedos porque no teníamos para comer. Ustedes nunca nos han visto así. ¿O sí? ¿Alguien nos ha visto así? No. Porque incluso cuando les testificamos, no tenemos ni un peso, el Señor suple. Ustedes han sido parte de esa obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí está conmigo? Porque es el consejo que queremos compartir con ustedes. De que se puede vivir bien en Cristo Jesús. Amén. Y seguimos aprendiendo. Mi esposa y yo seguimos aprendiendo. Seguimos queriendo ser mejores cristianos. Mejores hijos de Dios. Mejores testimonios para ustedes. Que ustedes puedan ver en nosotros un buen testimonio. Digan, pues sí, están medio chiflados, están medio locos. Luego se les sube a la cabeza que ya son en camioneta nueva y ya no hablan. Sí. Somos humanos. Pero eso no significa que no querramos compartir con ustedes el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y que aprendamos juntos a ser más sabios. ¿Está conmigo? Ahora dice Santiago algo muy importante. El que esté falto de sabiduría, pídele a Dios que Él da abundantemente y sin reproche. Pero el que pida, no dude. ¿El que pida qué? No dude. ¿No qué? ¿Qué es dudar? Por si a alguien no le queda claro, ¿qué es dudar? De no creer. No creer. ¿Pero qué es dudar? Lo pongo así de esta manera. Dijimos que creer, bueno, que fe es creer, ¿cierto? Eso es fe. Pero fe también es, a ver si alguien se acuerda, confiar. Tener fe es tener confianza. ¿Sí está conmigo? Entonces, si yo digo que creo en Dios, o que tengo fe en Dios, perdón, si yo digo que tengo fe en Dios, creo en Dios. Pero dice la Escritura, los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Nosotros sí confiamos. Los demonios no confían en el Señor. Confían en Satanás, y hasta eso a veces. Saben que es mentiroso y padre de mentira. Entonces nosotros creemos en Dios y confiamos en Dios, que es dudar, no creer y desconfiar. Entonces cuando nosotros dudamos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Desconfío de ti, Señor. Siento que no me vas a cumplir. Siento que no lo vas a hacer, que no puedes hacerlo, que no quieres hacerlo. Eso es desconfianza, hermano. Cuando tú y yo desconfiamos de Dios, estamos diciendo a Dios que no sabemos, no tenemos la certeza, no tenemos la seguridad de que Él vaya a hacer lo que dijo que haría, de que Él vaya a responder una oración. Eso es dudar. ¿Sabe que se siente bien feo que la gente dude de ti? Me acuerdo que yo le decía a mi esposa, te prometo que ya no voy a endeudarme. Te prometo que ya no voy a sacar otro préstamo. ¿Sabe qué me decía mi esposa? Ay, mi amor, qué bueno, puedo confiar en ti 100%. Mentiroso, te vas a volver a endeudar. ¿Y qué cree? Me volví a endeudar. No somos confiables. Tú y yo no somos confiables. Por eso nuestra palabra no se sostiene en nuestra capacidad de cumplir nuestra palabra. Nuestra palabra se sostiene en la capacidad de que Dios nos respalda para cumplir nuestra palabra. Otra vez, tu palabra se sostiene en la capacidad que Dios nos da al respaldar, al sostener, al empujar nuestra palabra hacia adelante. Por eso podemos cumplir las cosas que prometemos.
Porque Dios nos ayuda. Primero Dios, haremos esto. Si Dios nos lo permite, iremos y venderemos y conquistaremos y vendremos otra vez. Dios nos ayuda y vamos a subir al monte, dijo Abraham, y adoraremos al Señor y volveremos, los dos, mi hijo y yo, cuando iba al monte a sacrificar a su hijo. ¿A qué estaba subiendo Abraham? A sacrificar a su hijo. Y sin embargo le dijo a su siervo, vamos a subir, vamos a adorar, le vamos a ofrecer sacrificio al Señor y vamos a volver los dos. ¿Qué está haciendo Abraham ahí? Confiando. De ahí viene la palabra, de ese pasaje de la Biblia, del sacrificio de Abraham, de Isaac. Bueno, el sacrificio que iba a hacer Abraham, de Isaac. De ahí viene la palabra Jehová Jireh. ¿Sabe lo que significa Jehová Jireh? Jehová proveerá. Pero la palabra más completa, o traducción más completa, dice Jehová Jireh, significa Jehová que conoce tu necesidad y la suple antes de que ésta llegue. Ese es Jehová Jireh. Y no me lo estoy inventando, Jesús lo dijo cuando enseñó a orar el Padre Nuestro. Jesús dijo, Dios ya conoce tu necesidad antes de que tú le pidas. Sin embargo, pide. Porque cuando tú pides, confías. ¿Sí está conmigo? Tú le estás diciendo al Señor, Señor, tengo esta necesidad. Sí, Señor, ya entendí. Ah, ¿verdad? Sintieron que era Dios hablándole. Pues sí. Pero ya termino con esto. Ay, sí me asustó. Que respiro porque sí me asusté. Y yo aquí sí. Pero bueno. Ya. Dice, el Señor Jesús les enseña a los discípulos a orar. Les dice a los discípulos, antes de enseñarles el Padre Nuestro, les dice, Dios ya conoce de qué tienen necesidad. Pero cuando ustedes le piden al Señor, están mostrando su confianza en Él. Cuando nosotros oramos, hermano, ¿usted cree que Dios no sabe qué te hace falta en la casa? ¿Usted cree que Dios no sabe cuánto tienes que pagar, cuánto debes? Él sabe. ¿Tú crees que el Señor no sabe qué palabras te dijo tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa que te faltó al respeto y que te hirió tu corazón? ¿Tú crees que el Señor no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Crees que el Señor no sabe cuáles son las tentaciones que hay en tu cabezota terca? Que andas pensando ideas que no debes de andar pensando y ya están maquinando y maquinando. ¿Tú crees que el Señor no lo sabe? El Señor lo sabe. Sabe cuáles son tus miedos, tus inseguridades. Sabe cuando te sientes muy orgulloso y soberbio. Sabe cómo tratas a los demás. Él lo sabe. Y Él sabe que muchas de esas cosas en tu vida son una necesidad que se tiene que resolver. Son cosas que tienen que cambiar en tu vida. ¿Ustedes creen que no lo saben? Sí. Hermano, Él te hizo. Dice la Biblia que cuando la multitud se acercaba para tentar a Jesús y a ponerle una trampa a Jesús, dice la Biblia, y Jesús, no tenían que decirle a Jesús lo que la gente pensaba, porque Jesús sabía lo que la gente pensaba. ¿Tú crees que Jesús no sabe lo que tú piensas? ¿Y cuál es tu necesidad? ¿Y cuáles son tus preocupaciones y tus miedos? Él lo sabe. Pastor, si lo sabe, ¿por qué no lo cambia? Por lo que dije al principio. No hay magia. El Espíritu Santo no te va a obligar a hacer algo que no quieres ser. El Espíritu Santo no va a cambiar algo en tu vida que no quieres cambiar. Ay, es que yo ya le pedí, le rogué al Señor que me cambie este carácter del demonio y no me lo cambia. Yo creo que ha de querer que siga siendo así. No, hermano. Necesitas, todo problema es un problema de sabiduría. ¿Qué necesitas? ¿Cómo viene la sabiduría? Por lecciones aprendidas. ¿Sí me siguió? Entonces, si tú le dices al Señor, cámbiame, ¿qué va a hacer el Señor? Darte lecciones. Que
que te den sabiduría para no volver a cometer los mismos errores. ¿Ok? ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ay, pastor, pero ¿por qué ese camino tan difícil? Porque no escuché el consejo. Entonces tienes que vivirlo en el pellejo. Porque uno te dice, ahora, ¿qué haces? Ves Netflix. Uno te dice, lee la Biblia, ¿qué haces? Ves Facebook. ¿Ah? ¿Dónde ponen en práctica el consejo? No estamos haciendo el consejo. Entonces, si te damos el consejo, no es para entretenerte, no es para dopar tu cerebro, no es para tenerte con un coco wash constante, no, hermano, es porque sabemos que el consejo de la palabra, que la sabiduría que nos puede dar la presencia del Señor, que la experiencia propia de otro, me puede ayudar a evitar el dolor en el pellejo. Prefiero el consejo antes que el dolor. Ahora, déjeme decirle algunas cosas. Dice por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena. Y algunos consejos no los tomamos como tenemos que tomarlos. Entonces, algunas cosas sí son necesarias que las vivamos de manera personal. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, quedarte en el desierto, quedarte solo. Ese es algo que te tiene que pasar. Eso que ni qué, eso no hay vuelta de hoja, hermano, tienes que pasar por un desierto. Hermana, tienes que llegar a un momento en donde digas, ya no hay nadie conmigo. ¿Con quién hablo? Con nadie. Estoy hablando con las paredes. El problema es que te empiezan a contestar, ahí sí ya revisan. Te contestan las paredes y ya vea que te revise alguien. Entonces, va a llegar un momento en que te vas a encontrar solo o sola, de verdad. Aún cuando, no hablo de soledad, de que todos te abandonan y no hay nadie contigo ahí en tu casa. No, no, no. Estoy hablando que aún cuando estando con la gente contigo, tú te sientes solo. Porque no te escuchan, porque no te respetan, porque no atienden tus palabras, porque no hacen lo que tú dices, porque te ignoran, porque ya no vales nada, en fin, cualquier cosa que te haga experimentar la soledad. ¿Cuál es la razón de esa soledad? ¿Cuál es el propósito de que te quedes solo? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo que Jesús fue llevado, después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto para que estuviera solo. Y ahí 40 días y 40 noches Jesús estuvo solo en ayuno y oración. ¿Con qué propósito? Dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesús fue llevado al desierto? Porque recuerden que el Señor Jesús vivió las cosas para dejarnos ejemplo. El problema no es cuánto tiempo estás en el desierto. Puedes estar 40 días y 40 noches como Jesús, en un ayuno de 40 días y 40 noches, o puedes estar 40 años como la nación de Israel. Y ahí iban todos juntos, no crean que iban solos, iban todos juntos, pero iban en el desierto. 40 años. Yo decía, ¿cuál es la diferencia entre los 40 días de Jesús y los 40 años de Israel? Que durante los 40 años tuvo que morir una generación. Si usted lee Deuteronomio, lee Éxodo, lee Números y lee Levítico, se va a dar cuenta que durante 40 años en el desierto, toda una generación murió. ¿Cuál generación? La generación incrédula. Los que se quejaron de Dios. Los que exigían a Moisés, danos agua, nos estamos muriendo de hambre, ¿para qué nos sacó de Egipto si vamos a venir a morir aquí en el desierto? Pura quejadera. Y toda esa generación fue la que murió. ¿Sabe cuál fue la generación que entró a la tierra prometida? Una generación que creía. Una generación de niños, de jovencitos, que cuando salieron de Egipto salieron con un par de zapatos. Y cuando entraron a la tierra prometida después de 40 años, era el mismo par de zapatos. Amén. Y tan nuevo como cuando salieron, o mejor todavía. Porque dice la Escritura que en el tiempo que estuvieron en el desierto, el calzado les crecía, así como crecía su pie. Si ellos crecían de tamaño, la ropa crecía. Y no envejecía su ropa. Y no se enfermaron durante 40 años en el desierto. Imagínense una generación de jovencitos que, imagínate, Elías, que traigas los mismos pantalones que cuando eras en el kinder. Mi hijo tenía una playerita que la tenía de recién nacido y que ya cuando tenías como 6 años, todavía se la ponía, le quedaba así. Y andaba con su playerita bien contento. Ya quítate eso.
Pues la guardamos y él la tenía guardada hasta que tuvimos un perrito y se la pusieron al perrito. Pero te imaginas con los mismos pantalones, pero no cortitos, que te crezcan. ¿No te sorprenderías? Imagínate, vas a la calle, estás jugando fútbol y te caes, se te rompe el pantalón, se te deshila aquí de la rodilla y llegas con tu mamá. Mamá, se me rompió el pantalón. ¿Cuál pantalón? Le digo, ¿es? Ah, no, ya no se rompió. Y se reía porque no estaba roto. Se regeneraba, se reconstruía. Esa generación que vio eso sobrenatural de Dios en el desierto fue la que entró a la tierra de Canaán. La otra, la incrédula, se quedó en el desierto. Entonces estoy convencido de que Dios te va a llevar al desierto para que la incredulidad en ti se muera. Porque aun cuando estamos en el desierto y tenemos problemas y estamos desesperados y ya no encuentras la salida, ¿qué hacemos? Recurres a lo que tienes a la mano. Tu papá, tu mamá, Coppel, Electra, lo que sea, para salir del apuro. ¿Qué pasa cuando ya ni Coppel, ni Electra, ni tu papá, ni tu mamá te pueden ayudar? Cuando ya no tienes nada. Cuando lo único que tienes es a Dios. Y entonces ahí es cuando dices, chino, Señor, de esta sí no voy a salir si tú no me ayudas. De este problema no se va a resolver si tú no estás conmigo, si no me echas la mano, si no vienes a mi rescate, si no me mandas ángeles y ángeles a socorrer. ¿Sí está conmigo? Entonces por eso necesitamos sabiduría. Para poder llegar al punto en el desierto donde muera toda nuestra debilidad y muera toda nuestra incredulidad, y no dudemos cuando le pedimos al Señor. Porque si dudamos, dice Santiago, porque aquel que duda es como las olas del mar. ¿Las olas del mar se mueven solitas? ¿No? ¿Qué las mueve? ¿Qué las hace? El viento. Entonces dice, si alguien duda, si tú dudas de cualquier cosa que pidas, no solo sabiduría, de cualquier cosa que pidas, tú dudas, eres como las olas del mar, que no saben para dónde van, pero ahí van. ¿No? Imagínense las olas platicando, ¿dónde va, hermanita? No sé, nos está llevando el viento, tú llega. Así somos, cuando dudamos así somos, nos llevan las circunstancias, nos lleva el viento de las circunstancias, nos mueve para donde quiere. Hoy tenemos un montón de fe, mañana no creemos nada. Un día gritamos, ¡ah! Y el otro día, ¡ah! ¿Han oído, hermano? Así sonamos. Un día creemos un montón, con un montón de fe. Un día creemos que podemos conquistar al mundo. Y al rato, por causa de dudar, ya no creemos. Pensamos que no podemos. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Si tú le pides sabiduría al Señor, te va a poner situaciones, circunstancias, problemas, donde tú lo que tienes que hacer es decir, yo sigo creyendo. Oye, pero no vas a salir de esta, no me importa si me muero en esta. Pero yo no voy a dudar en ningún momento de que el Señor está conmigo. Por eso David salió a enfrentar a Goliat. Hermano, nosotros no somos valentones. Ni la Biblia nos enseña a ser valentones. Nos enseña a ser valientes. El valentón es el que anda buscando problemas. ¿Qué? Ándale, a la salida, donde. ¿Qué diablo? ¿Qué traes conmigo, diablo? Vengo de la iglesia, a ver, vente ahorita. Enfréntame ahorita, diablo. Diablo no es tonto, no te va a enfrentar cuando tienes alta fe. El diablo te va a atacar cuando no tienes fe, cuando estás desesperado, cuando estás moviéndote las uñas porque no sabes qué hacer. Y es cuando viene. ¿Sí está conmigo? Entonces, la Biblia no nos dice que seamos valentones. Él es ese valiente. El valiente es aquel que sabe que tiene un miedo y a pesar del miedo hace lo que tiene que hacer. Esa es una persona valiente. David, ¿ustedes creen que no estaba aterrado al ver al gigante? De repente sale y dice, creí que era más chiquito. Y sale David de todos modos. Y por eso cuando enfrenta al gigante, el gigante le dice, ¿qué soy, perro, para que vengas contra mí con piedras y palos? Porque lo único que traía David era piedras y palos. Era su palo de pastor, su cayado de pastor y las piedras que recogió en el río, en el arroyo. Y lo vio el gigante cuando la recogió.
¿qué ahora con piedras que se cree? Y el otro traía una lanza, hermano, que parecía rodillo de una máquina de telar. Fácil pesaba, no sé si no me equivoco, como 15 kilos. Yo cargo el garrafón y ya siento que me desvielo. Creo que eran como 15, 25 kilos, no me acuerdo. Pero una enorme lanza lo que traía este hombre. Y una espada que tenía que traer un escudero para que le ayudara a cargar, que cuando David la quiso cargar para cortarle la cabeza, le costó un montón de trabajo, pesaba mucho su espada. Yo creo que con el puro aire de la espada salía volando David. Y le dice el gigante, ¿qué soy perro para que vengas contra mí con piedras y palos? Y entonces David le contesta, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, traes tu mejor armamento para derrotarme. Pero le dice David, pero yo he venido contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo que hizo que David saliera a pelear con el gigante no fue que fuera un valentón. Es que él supo reconocer que tenía miedo, pero enfrentó su miedo, porque puso su confianza en su piedra, puso su confianza en Dios. Y entonces David salió y enfrentó al gigante, y le dijo al gigante, tengo miedo, pero te voy a enfrentar. Así es que tú puedes tener miedo por lo que te está pasando. Puedes estar desesperado, desesperada por lo que te está pasando. Tus problemas, tus circunstancias pueden ser terribles. Y puedes decir, de esta vez sí no voy a salir, pastor, pero es que de pronto tengo sentimientos y emociones que me hacen creer que soy la misma persona de antes. Le dice el Señor, no dudes. No dudes de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque lo que Dios está haciendo en tu vida, Él no se va a detener hasta que su obra sea completa. Así lo dice la Escritura. Él no parará hasta que su obra sea completa, hasta que sea perfecta. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántas veces, no me levante la mano para que no se va con él, pero cuántas veces no has vuelto al desierto? Y te preguntas, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez me está pasando esto? ¿Por qué otra vez me vuelvo a sentir así? Y no hablo de estar solo, hablo del sentimiento de soledad, del pensamiento de fracaso, del pensamiento de derrota, es decir, otra vez estoy derrotado, otra vez volví a caer en pecado. Creí que ya lo había superado, pero otra vez volví a hacer lo mismo. Y cada vez es peor porque regresan 7 peores. Y nos sentimos en esa desventura, en ese descobijo, en ese despropósito. Es decir, ya, no vale la pena seguir. Ese es el plan del diablo, hermano. Que tú dudes que no eres útil. Que tú dudes de que eres útil para el Señor. Y Él quiere que pienses que eres un barro cualquiera. ¿Cuándo fue lo de la palma, Vero, que me dijiste que ibas a cambiar la palma? Hace como 15 días, 3 semanas, y le digo, a ver, ahí hay una cubeta con tierra. Hace 8 días, no, el jueves pasado, este jueves que pasó, fui a ver la cubeta, hermano, el lodo apesta. Ese es lodo, ya está podrido. Digo, qué bueno que no cambió la planta, se hubiera muerto. De pronto creemos que somos lodo así, lodo podrido, que no puede usar el Señor. Y ¿sabe esa tierra que tenemos ahí en una cubeta? La usamos para el horno, donde cocimos las pizzas y los panes de los niños, ¿se acuerdan? Ese era el horno, ahí lo teníamos. Ahora quitamos el horno, nos deshicimos del horno y se quedó algo de tierra ahí. Pues mucha de esa tierra ya se echó a perder. Nosotros pensamos que dejamos de ser útiles para el Señor. Un día sí fuimos un horno maravilloso y se horneó pan ahí dentro de nosotros y estamos felices. Pero un día somos lodo que se echó a perder. No, hermano, tú no te has echado a perder. Dios no ha dejado de trabajar contigo. Pero no debes de dudar. No debes de aceptar en tu corazón que ya no eres útil, que ya no le sirves al Señor. Tú le sirves al Señor. Y eres útil. Dios está trabajando contigo. Pastor, pero a veces me desespero, me entra un terror, un pánico, un miedo, un afán. ¿Y? ¿Somos seres humanos o no? Tenemos sentimientos. No estamos hechos de palo ni de piedra. De hecho, el Señor dice que si alguien tiene un corazón de piedra, se lo va a cambiar por un corazón de carne. O sea que vas a tener que ser más sensible, hermano.
Entonces, que sientas, que tengas pensamientos, que tengas ideas, que tengas en tu cabeza emociones o en tu corazón emociones que te hagan creer que no puedes continuar porque Dios no te va a usar, esa es una mentira del diablo. Tu fe tiene que seguir siendo la misma. El Señor no ha terminado conmigo. Yo voy a seguir creyendo en el Señor. Esta etapa, este pensamiento, este sentimiento que tengo es de lo que tengo que aprender. Estoy buscando sabiduría. Y no voy a dudar. En ninguna manera voy a dudar de que Dios está obrando en mí. ¿Está conmigo? ¿Sí me sigue? Y aquí lo voy a parar porque todavía me falta una tercera parte. Porque entonces, solo para terminar, reconocer que nos hace falta sabiduría. Tienes que saberlo. Si tienes problemas es por falta de sabiduría. ¿Sí está conmigo? ¿Alguien tiene problemas? Levanta su mano. Sin miedo, ahora sí. Sin vergüenzas. Que diga sin vergüenza, perdón. Levanta su mano. ¿Alguien tiene problemas? De alguna u otra manera. Okay. Grandes o pequeños. Esos problemas que tienes son por falta de sabiduría. Sin duda. ¿Necesitas sabiduría? Sí. ¿Necesitas pedírsela a Dios? Definitivamente. ¿Quién quiere pedir sabiduría? Levanta su mano. Yo quiero. A mí me hace falta mucha sabiduría. Todavía tengo problemas por falta de sabiduría. Okay. Dios te va a dar sabiduría. ¿Cómo va a llegar? ¿Como un disco nuevo a tu cabeza? ¿Como un lavado de cerebro? ¿Cómo va a llegar la sabiduría? Con aprendizaje, con lecciones. Ahora aprende, hermano. No seas terco. No seas necio. Aprende de las lecciones. Chihuahuas. Eso por andar buscando novios en el mundial. Ya se viene el otro mundial, no vayas a buscar novios allá. Eso me pasa por andar haciendo cosas que no debo, por estar en lugares donde no debo estar. Por estar a las 2 de la mañana viendo videos que no debo estar viendo. Por encerrarme en el baño para mandar mensajitos secretos. Sabiduría, por favor. Si está conmigo. ¿Para qué le buscamos 3 pies al gato? ¿Para qué? Deja de tropezarte con la misma piedra. Hasta canciones hacen de eso. Y tropecé de nuevo igual. No, pues eras menso. ¿Está conmigo? Y llame las cosas como son. Si es pecado, dile, eso es pecado. Si ves que eso te debilita emocionalmente, si ves que te pone triste ver, ¿cómo se llama Mariela del Barrio? Bueno, bien la pasa. O las nuevas novelas que y te pone triste y melancólico y sufres y te duele, ya no las veas. Ponte a ver un documental, ya de perros, si quieres ver animales peleando, pon un documental. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Cámbiale, cambia hábitos. Eso lo voy a explicar dentro de 8 días respecto a la tentación, porque la tentación es otra cosa. Y dentro de 8 días vamos a hablar de la tentación. Pero si estás falto de sabiduría, pídale a Dios. Y Dios te va a dar la sabiduría a través de aprendizaje. Yo no le llamaría tanto lecciones, porque de repente la lección se suena así como latigazo, como castigo. Dios te está castigando para que aprendas por burro. No, yo creo que más bien Dios nos da aprendizaje. Aprende. Aprende de las cosas que te pasan. Aprende de los momentos, de lo que estás viviendo. Aprende de los consejos de alguien más. A mí me gusta escuchar a mi suegro. Y nos repite la misma historia. De verdad, las mismas historias nos repite. Pero digo, si no he cambiado eso, que mi suegro ya me platicó 20,000 veces, y no lo he cambiado, tengo que volverlo a escuchar, por favor. Ahora tiene internet, hermano, le pongo el mensaje ahí en internet para que lo escuche 10 veces, 20 veces, todas las semanas se la pasa barriendo y trapeando y escuchando al pastor. Que ya cuando sueñe, me sueñe. Ay, el pastor me está, hasta en los sueños me regaña. Anda, en los sueños anda espantando a mis demonios que me andan correteando. Porque lo que queremos es que usted crezca. ¿Está conmigo? Crezcamos pues. Cierre su Biblia, póngase de pie. Y usted se preguntará a lo mejor y dirá, pastor, ¿y cuándo voy a empezar a decidir hacer lo correcto?
¿Hasta cuándo voy a cambiar y ahora sí voy a ser una persona que hace siempre lo correcto? Lea Romanos capítulo 7 y vea que Pablo, siendo Pablo, el escritor que ya era, el apóstol que era, decía, quiero hacer lo correcto y no lo hago. Aún siendo Pablo, decía, hay momentos en que debo de hacer lo correcto y no lo hago. Todavía tengo una lucha en mi interior. Termino haciendo lo que no debo de hacer. Y no quiero decir que Pablo andaba en pecado. Pero Pablo tenía un genio que, pregúntenle a Pedro. Ahora que lleguen al cielo ustedes, le preguntan a Pedro, oye, ¿que te regañó Pablo? No, a mí se puso como loco. Lo hubieras visto y andaba regañando. Tú, hipócrita, ¿por qué te escondes? Pablo tenía eso, tenía un mal carácter. Pablo tenía un aguijón, ¿se acuerdan de eso? Pablo tenía un aguijón. Así es que Pablo sabía que de pronto no hacer lo correcto era un problema para él. Andar regañando a todo el mundo, mandar a todos al infierno y decir pecadores, no era correcto para Pablo. Y Pablo lo entiende y lo explica en sus cartas. Entonces no puedo tomar solamente de Pablo el saber que tenía un mal genio y que explotaba con facilidad y no ver todo el contexto de lo que fue Pablo. ¿Sí me explico? Podríamos decir que ese pequeño lunar en la vida de Pablo era tan pequeño que no se notaba en medio de todo lo grande que fue Pablo. Entonces habrá momentos en que sientas que no estás haciendo lo correcto. Insisto, no es el pecado a lo que me refiero. De eso vamos a hablar dentro de 8 días. Pero habrá momentos en que sí, no debí de contestarle así a mi mamá. Híjole, ahora sí me pasé. O no debí de haber hablado así con mi esposa. O no debí de haber volteado a ver a esa chamaca como la volteé a ver. No, Señor. Puede pasar. El problema no es que pase. El problema es que no te arrepientas y pasa. Ese es el problema. Que lo consentimos y lo toleramos y lo permitimos en nuestras vidas al grado de que crece y se vuelve pecado. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Padre, estamos faltos de sabiduría. Todavía nos equivocamos con facilidad. Todavía hacemos lo que no deberíamos de hacer. Cuando en nuestras vidas ya el pecado debería estar de lado de nuestras vidas, todavía en algún momento lo pensamos, lo maquinamos y lo consecuentamos, pero ya no queremos vivir así. No queremos ser una persona de doble ánimo, una persona de dos maneras de pensar. Por un lado queremos buscarte a ti, y por el otro lado queremos buscar los deseos de la carne. Ya no queremos tener doble ánimo, porque una persona de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y yo quiero ver frutos en mi vida. Quiero ver frutos en la vida de mis hijos, en mi matrimonio, en la iglesia. Yo no quiero ser inconstante. Quiero permanecer, darle conclusión a los proyectos. Llevar a cabo planes que bendigan y fructifiquen, Señor, no solo mi vida y no solo a mi familia, sino la vida de otros. Padre, el doble ánimo no me permite avanzar. Hoy quiero poner eso en tus manos. Lo pongo a tus pies. Pongo mis sentimientos a tus pies. Y todos mis pensamientos y mis deseos los llevo cautivos, dice tu palabra, cautivos a los pies de Cristo. Es decir, toda mi voluntad y todo lo que yo pienso, siento y quiero, lo traigo a tus pies para que tú examines en tu perfecta voluntad si lo que yo quiero, pienso, deseo y quiero vivir es correcto. Si no, Señor, corrige. Ayúdame. Dame el aprendizaje que necesito en cada circunstancia y en cada momento de mi vida. Para que lo que vivo no sea malo. Para que lo que vivo, Señor, no sea inútil y sin fruto, sino al contrario, fructifique. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener la plenitud que podemos conseguir en ti. Esa vida plena, Señor, que tú nos ofreces, queremos vivirla desde el más pequeño hasta el más grande. Todos puedan tener una vida plena. En el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Gracias.
Me están dando ganas de ir desglosando Santiago poco a poco para ir aprendiendo lo que nos enseña Santiago. Lo vamos a hacer quizás más adelante. Ahorita quiero terminar esta enseñanza la próxima semana. Primeramente Dios, ya terminamos con este pasaje que leímos y nada más leímos 13 versículos. Imagínense todo lo que hay en todo el libro de Santiago. Así es que en 13 versículos que hemos leído apenas, del versículo 5 al 18, todo este aprendizaje, lo que venga más adelante, es bueno también para nosotros. Vamos a orar para ser despedidos, vamos a orar por nuestros hermanos que nos están en línea. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir, gracias por escucharnos en vivo. Les bendecimos, gracias en verdad. Compartan el video, dejen sus comentarios. A los que ya lo hicieron, muchas gracias. De verdad les bendecimos, podemos llegar a más gente gracias a ustedes. Vamos a orar, hermanos que nos ven en línea, sean muy bendecidos. Están en nuestras oraciones. Hermana Irma, estamos orando por usted. Dios les bendiga. Hermanos que nos ven desde otras partes del mundo, Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Oremos pues y oremos para irnos en paz. Padre, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra es verdad. Gracias por tu misericordia y porque estamos en paz contigo. Gracias en verdad, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia y tu favor sostengan a cada hermano y hermana. Trae sanidad a sus cuerpos. Trae restauración plena y completa. Y sobre todo, Señor, trae la seguridad a su alma de que tú estás con ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.